¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Y este video, hermanos, es para presentarles pruebas incontrovertibles de que efectivamente Francisco sí es masón. Yo les voy a presentar varias pruebas documentales privadas y presuncionales de hechos que han ocurrido, hermanos, y los cuales han salido a la luz pública de manera escandalosa. Como ustedes tienen en pantalla, hermanos, la prueba uno que les presento es esta documental privada que es la rúbrica de Francisco, es decir, su firma personal. Como ustedes pueden observar claramente, se pueden ver ahí esos 3 puntos, hermanos. Esos 3 puntos no son poca cosa. Así firman los masones. Pero, hermanos, aquí hay una gran revelación sobre quién es Francisco. Los 3 puntos significan que Francisco fue iniciado en una logia masona y además hermanos del rito antiguo escocés, porque en toda Latinoamérica, como ustedes deben de saber, es el rito escocés el que prevalece en todas las logias. Esto ocurrió así, hermanos, porque había una lucha ya en el siglo antepasado entre el rito yorquino y el rito escocés. El rito yorquino viene desde Londres y prevalece aún en Estados Unidos. Es un rito diferente, pero hermanos, es exactamente en el fondo lo mismo. Bueno, estos 3 puntos, hermanos, significan que Francisco por lo menos es grado 3 de la masonería del rito antiguo escocés. ¿Por qué, hermanos? Porque no cualquier masón puede poner los 3 puntos en su rúbrica personal. Desde luego, hermanos, esto nos da a entender que Francisco fue iniciado ya como maestro masón en una logia y por eso ya puede firmar así. Es decir, no cualquiera puede tener esta rúbrica personal. A ver, hermanos, en el rito de iniciación, para poder ser maestro masón y desde luego acceder a algunos de los secretos primeros de la masonería, tiene que haber un rito por medio del cual el que solicita ser iniciado para ser maestro masón tiene que despojarse de todo crucifijo o señal de creencia o fe en nuestro Señor Jesucristo. Luego entonces Francisco tuvo que haberse quitado su crucifijo para poder haber sido iniciado en este rito del grado 3. Esto, hermanos, la verdad es que es aterrador. ¿Por qué? Porque esta firma no es nueva. Esta firma es desde antes de que él fuera papa, entre paréntesis. Entonces ya muchísimas personas, cardenales y papas y obispos, y muchos laicos ya sabían que Francisco era masón y desde luego no les importó, hermanos. Bueno, tienen ahí ustedes en pantalla también la prueba documental privada número 2, que es exactamente la misma firma de Francisco. Ahí también se pueden observar los 3 puntos. Bueno, si esto no fuera suficiente, estas dos pruebas documentales privadas, pues están las pruebas presuncionales. Las pruebas presuncionales, hermanos, son aquellas que a través de los hechos que han ocurrido en la historia de una persona como de Francisco, ya en su conjunto, nos dan luz para saber que Francisco efectivamente pertenece a una logia. Es decir, Francisco aún es miembro de una logia del rito antiguo escocés. Bueno, ¿cuáles son estas pruebas presuncionales? Como la número uno, hermanos, ustedes pueden ver ahí ese saludo masónico en el que el masón se coloca su mano en el pecho, como ustedes pueden ver en pantalla, pero dentro del saco, del saco o de la ropa que en cuestión lleve. Esto, hermanos, también es de un grado ya más avanzado, por lo menos del grado de maestro. Porque, hermanos, como ustedes pueden ver ahí pueden ver a ese hermano masón de Francisco que también está saludando, y en muchas de las imágenes a través de la historia de los masones en Latinoamérica y también en Europa, en este rito han saludado así y han posado en diferentes cuadros. Francisco desde luego así lo hizo, pero fue muy estremecedor que lo hiciera en su primer acto público como papa, entre paréntesis, como falso pontífice. Él, cuando salió del balcón en la Basílica de San Pedro, iba caminando con su mano así, dando a entender la señal de victoria a la masonería, es decir,
que ya se había logrado la infiltración a la Iglesia Católica. Bueno, aquí está ya la prueba también número 3, que es una fotografía que dio que dio la vuelta al mundo. Pero hermanos, ustedes podrán decir, bueno, es que solamente una fotografía puede ser una coincidencia. Pues resulta ser que existen otras dos fotografías, como ustedes pueden ver en pantalla, donde Francisco posa exactamente con la misma flexión en el brazo y también colocándolo sobre su abrigo o saco. Ahí lo pueden ver ustedes. Es decir, son 3 fotografías que dieron la vuelta al mundo y son, hermanos, de presunción, es decir, son para presumir que efectivamente ellos, los masones, lograron colocar a uno de sus miembros en la silla de San Pedro. Desde luego todos ustedes saben que existe una condena a la masonería y que cualquier masón, en cuanto se sepa que es miembro de una de las logias, es excomulgado latae sentenza. ¿Qué significa esto? Que es de inmediato sin que haya un juicio previo o un juicio posterior. A ver, hermanos, ¿cómo quieren ustedes que haya un juicio si los que van a hacer el juicio ahorita son todos masones? Ahorita el colegio cardenalicio en su mayoría está infiltrado por modernistas, masones, y si no son masones, miembros de una logia, tienen el espíritu de la masonería. Bueno, ¿qué significan los 3 puntos en la firma de Francisco? Los 3 puntos, hermanos, significa la pirámide o el símbolo de la pirámide de Egipto, es decir, de la pirámide principal. ¿Qué significan estos 3 puntos así en forma de triángulo? Pues simbolizan el ojo que todo lo ve, es decir, el ojo de Ra. No tiene nada que ver con el Dios verdadero, que es la Santísima Trinidad. De hecho, es un símbolo del diablo o de Satanás, hermanos. Así de claras son las cosas y no hay por qué suavizarlas. Bueno, hay otras pruebas presuncionales también fuertísimas, hermanos, para demostrar que Francisco efectivamente sí es masón. Ustedes seguramente conocen al cardenal Ravasi. Él ha escrito cartas a la masonería, también a miembros masones de la Iglesia Católica, que ha dicho y ha propuesto que haya una amistad entre la masonería y la Iglesia Católica. Y desde luego Francisco nunca lo ha regañado o nunca le ha dicho que esto está incorrecto. Al contrario, el cardenal Ravasi goza de toda la defensa y goza de toda la protección de la logia del Vaticano, es decir, de la logia que ya está dirigiendo Francisco junto con otros cardenales masones infiltrados. Ustedes pueden ver ahí también las fotos. No es el primer masón dentro de la iglesia. Ya el Concilio Vaticano II estaba en su mayoría infiltrado y por eso pudieron introducir todas estas herejías al Concilio Vaticano II. Entonces, el hecho de que haya masones tan descarados vistiendo ropas de cardenales, desde luego ya excomulgados latae sentenza, y que sean protegidos por quien se dice ser el vicario de Cristo, esto nos da a entender que estos masones gozan de toda la protección de Roma. Esto es otra prueba presuncional muy fuerte, hermanos. Pero ¿qué más? Hay más pruebas presuncionales que obran en contra de Francisco. El hecho de que él esté promoviendo ya una obediencia a la ONU, a este ente maligno, hermanos, dirigido por las cúpulas escondidas de los gobiernos mundiales, que él esté pidiendo que ya se obedezca a la ONU como ya lo ha dicho, esto nos da a entender que él está a favor de un nuevo orden mundial. A ver, hermanos, recuerden ustedes que en marzo, es decir, el próximo mes, Francisco convocó a una reunión económica global para que se planteen ya los elementos necesarios para que se construya una economía global que dirija a todo el mundo. Cual si no fuera esto suficiente, 2 meses después, en mayo del 2020 de este año, también se convocó un pacto global para educar a los niños y a los jóvenes en un humanismo. El humanismo, hermanos, como ustedes lo saben, es la Exaltación del hombre. exaltación de Dios por sobre todas las cosas. Es decir, incluso por encima de Dios, por encima de nuestro Señor Jesucristo. Los masones han promovido el humanismo ya desde hace 2 siglos, hermanos. Nace desde antes de la Revolución Francesa
se plasma en la Revolución Francesa y así se ha esparcido por varios gobiernos, entre paréntesis, democráticos, porque la democracia realmente, hermanos, no es un gobierno que provenga de Dios. Como ustedes ya saben, pues ya todos los congresos de la mayoría de los países han sido ya ocupados por las élites de poder, por los grandes empresarios. Es decir, el pueblo no gobierna, hermanos, gobiernan los entes malignos en el mundo. El hecho de que Francisco esté convocando a estos pactos globales, esto es otra prueba presuncional muy fuerte en su contra de que es masón, porque solamente ellos quieren el nuevo orden mundial. Un católico cristiano nunca promovería el nuevo orden mundial, sino por el contrario, promovería el reino de Cristo. Pero Francisco nunca ha promovido el reino de Cristo, es más, ni siquiera lo pide ni lo desea. Es decir, él ni siquiera cree que vaya a haber el reino de nuestro Señor Jesucristo y dentro de poco, hermanos. Él está ayudando de una manera muy fuerte y muy palpable a que se dé este nuevo orden mundial. Otra prueba presuncional muy fuerte, hermanos, son todas estas ocasiones en las que Francisco ha rezado con los musulmanes, con los judíos y con los budas, en los templos budistas, en las sinagogas de los judíos y también en las mezquitas con los musulmanes, hermanos. Esto no es poca cosa. Yo no entiendo cómo ante tantas pruebas, hermanos, que hay, todavía estén creyendo que Francisco no es masón. Ahí están incluso hasta su propia firma, hermanos. Ahora sabemos que mínimo Francisco tiene el grado tercero de la masonería, pero ustedes deben de saber también, hermanos, que cuando un masón ya ocupa un puesto muy alto, público, sea presidente o sea gobernador de algún país, de estado, municipio, o haya ocupado ya Francisco de manera legítima el trono de Pedro, ahí se le otorga honoris causa el grado 33. ¿Por qué? ¿Por qué se otorga este grado? Porque se le tienen que revelar los secretos. No se puede estar teniendo a un masón grado 3 o grado 4 ya en la silla de San Pedro sin que conozca cuáles son los planes realmente que se tiene, y Francisco los conoce. Por eso es muy probable, hermanos, que ya sea grado 33 o mínimo 29, porque él, a pesar de que no está dirigiendo toda la economía mundial y las religiones mundiales, él es una parte importantísima de toda esta maquinaria masónica que quiere establecer este nuevo orden mundial. Pues aquí están las evidencias, hermanos, tienen ustedes las pruebas, las pueden checar en el video, las pueden poner pausa, hacer zoom, bajarlas a su celular con capturas de pantalla. Pueden ir a buscar varias fuentes para corroborarlas. Yo ya las chequé muy bien y todas son verdaderas y todas son fehacientes. Ustedes son los jueces, hermanos, en este video, y pues espero sus comentarios. Ustedes tienen más elementos de prueba, pues me los pueden pasar a mi correo, ya lo conocen, también a mi WhatsApp, también ya muchos de los suscriptores lo conocen, y si tienen más elementos de prueba, pues haremos otro video. Pues estamos en contacto, hermanos, y buenas noches.